buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos un martes más a La Tertulia. Hoy el tema elegido es la educación, un tema en general que vamos a hablar de todos los avances, de cómo han vivido también los diferentes centros escolares durante la pandemia y diferentes aspectos de este tema, que precisamente el día 24 de enero se ha celebrado el Día Internacional de la Educación. Para hablar sobre ello me acompañan hoy Francisco Bonilla Sosa, él es docente jubilado. Muy buenas noches. Buenas noches. Y por aquí también tenemos a María de Gracia Carrión Jiménez. Ella es directora del Instituto Los Alcores. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dos personas muy vinculadas a la educación y precisamente a centros escolares de aquí de la comarca, porque Francisco ha sido también director de un centro educativo de El Viso durante 18 años, ¿no? Efectivamente, fui director del Colegio La Lunada, de aquí de El Viso, el más cercano que tenemos a los estudios de Canal 12, durante 18 años, desde el año 2000 al 2018 que pasé a la situación de jubilado, ¿no? Por decirlo así, con 60 años. Jubilado, pero que sigue vinculado al sector y muy al tanto también de lo que es la educación en sí, ¿no? Sí, perfectamente, vamos, mis libros de lectura no son las novelas, no son los libros de pedagogía, y que realmente ahora estoy disfrutando de la lectura, que es un placer, la verdad, para todas las personas que disponemos de tiempo, ¿no? Sigue aprendiendo, por tanto, ¿verdad? Sí. Yo creo que hasta que estemos en los últimos momentos de nuestra vida tenemos que seguir aprendiendo. Siempre tenemos que ser aprendices de muchas cosas, ¿no? Y María de Gracia, bueno, pues también como directora del Instituto Los Alcores, ¿no? Muy vinculada a la educación, a este centro educativo también desde hace ya bastantes años, ¿no? Años, sí. Tiene que ser un honor, ¿no? Poder desempeñar tu profesión en el lugar de donde has nacido, donde te has criado y estar también pues, rodeada de tus familiares, de tus amigos en tu pueblo. La verdad es que sí, la verdad es que el centro para mí es como mi casa, mi segunda casa. Es un centro en el que he sido alumna, en el que he sido profesora, en el que he sido madre de alumnos, en el que he sido cargos directivos, jefe de estudio adjuntos, jefe de estudio y finalmente directora. Entonces, bueno, yo le llamo la familia de Elías Los Alcores, de la cual me toca ahora mismo ser la directora. Desempeñando diferentes roles, ¿verdad? Y mirando pues desde distintas perspectivas también la educación en sí. Ya lo anunciábamos al principio, este 24 de enero se ha celebrado el Día Internacional de la Educación. ¿Pensáis que es necesario celebrar este tipo de días? Sí. La educación es algo que no le corresponde solamente al profesorado, es algo que le corresponde a la tribu, como nosotros decimos, y eso es importante. Entonces, todo lo que son efemérides y hacer referencia a esas efemérides, aunque yo no soy partidaria de las efemérides, soy partidaria de irlo haciendo transversalmente en la educación, pero esta educación yo creo que es una tarea de todos, no solamente de la parte propiamente centro educativo, de lo que sería la educación que se imparte en los centros educativos. Entonces, hacer referencia a esa educación es importante. ¿De qué manera se suele celebrar este día en los centros educativos? No sé si ahora con la pandemia también habrá cambiado, pero hace unos años era un día marcado en el calendario. No suele ser una efeméride en concreto que se celebre, como por ejemplo el tema de en coeducación, que es el tema de la mujer, o el tema de la violencia de género, o el tema de la paz. No es una efeméride que tenga una celebración en concreto, es más bien a nivel transversal. Pero sí suele haber una reflexión en las asignaturas de geografía e historia, de valores éticos, suele hacerse esa reflexión. Así lo recuerdas tú también, ¿no, Francisco? Sí, yo creo que hay que recordarlo, nunca viene mal recordar, porque para saber el futuro tenemos que tener presente, y perdón por la redundancia, el presente, pero no olvidarnos del pasado. Y la sociedad actual hoy en día tiene que replantearse a nivel de lo que es la educación muchas cosas. Yo cuando miro para atrás y miro que empecé a trabajar en los años 70, finales de los 70 y estamos en una situación que estamos en el año 2022, la educación no ha cambiado tanto como ha cambiado la sociedad. Entonces es necesario que la sociedad tome conciencia de que la educación es el pilar fundamental de la sociedad del futuro, ¿no?
Y por eso yo creo que es importante celebrar ese tipo de acontecimientos. Es que es la educación, vamos, por lo menos como yo lo veo, y se lo intento transmitir a mis alumnos y a mis alumnas, es un proceso, y ese proceso implica no solamente contenido, sino implica, hablo desde el punto de vista académico, hay una parte emocional, una parte afectiva, y eso es muy importante. Entonces, eso no solamente está la parte en el centro, sino que está también fuera. Claro, si fuera va por un camino y nosotros en los centros educativos vamos por otro, que es lo que tú estás comentando, evidentemente son dos líneas paralelas que no se juntan, y eso acarrea y trae los problemas que estamos teniendo, que es lo que estábamos hablando previamente antes, que muchas veces el profesor, más que profesor, pues tiene que atender otras necesidades afectivas o emocionales. Sí, porque también, bueno, pues en muchas ocasiones se ha hablado precisamente de eso, ¿no? Que la educación se imparte en los colegios, pero también las familias tienen esa función principal que tiene que compaginar junto a los centros educativos, que la educación no es solo responsabilidad de los centros escolares a los que asisten los niños y niñas y también los jóvenes de todos los municipios y de todo el país, ¿no? Al final tienen que ser paralelamente, como bien comentáis. Sí, efectivamente. Yo recuerdo hace aproximadamente unos 18 años, tuvimos a comienzo de curso, siempre había una reunión con los directores tanto de los institutos como de los colegios, y recuerdo de una de ellas, casi esa fecha más o menos, y el delegado provincial que asistió nos dijo, así de claro, y nunca se me ha olvidado esa frase: olvidarse que a partir de ahora, a partir de ya, los centros educativos ya no son centros educativos, van a ser centros socioeducativos. Y lo mismo que vaya a tener que meter a los padres, tener que involucrarlos y demás, el centro se tiene que abrir, o sea, en la familia se va a tener que abrir a los centros porque la situación es distinta. Y entonces recuerdo que algunos de los directores le decían, bueno, ¿y los recursos dónde están? Y ahora hablaremos, si llega el momento, de los recursos, ¿no? Hay unas intenciones, hay unas leyes, pero hay que desarrollarlas, y ahí es donde yo creo que es donde tenemos el gran problema los centros educativos, ¿no? Hablamos que hace 18 años de esa situación, de ese mensaje que le mandaban, ¿no? Y así ha sido. Sí, exactamente. ¿Y sigue siendo a día de hoy? Yo creo que sí, ¿no, María de Gracia? El tema... Sigue siendo porque el centro, la mayoría de las horas que un alumno, o sea, que un niño o una niña, en tu caso más pequeño, en mi caso empieza con la preadolescencia, adolescencia, pasa muchas más horas en el centro que en su casa. Yo, cuando los papás y las mamás nos dicen, es que mi hijo ha ido al instituto y en el instituto ha cambiado. No, es que tu hijo ha cambiado, es que esa es la etapa en la que tu hijo cambia, en esa parte evolutiva que tiene el niño o la niña. Entonces tenemos que ir de la mano, la familia y el profesorado. Entonces, eso requiere de una preparación, como tú estabas comentando, que en secundaria se adolece, quizás en primaria no tanto, pero en secundaria se adolece. ¿Por qué? Porque el acceso a la enseñanza secundaria son expertos en materias concretas. Entonces, es la buena intención del profesor y la experiencia del profesor la que te va dando esos resultados cuando el profesor va trabajando. Entonces, los cargos directivos, por lo menos en mi proyecto de dirección, al ver eso como una necesidad, ha sido parte importante de mi proyecto educativo y en el de los Alcores. Entonces, yo por eso en inteligencia emocional trabajamos mucho la parte afectiva, porque un alumno y una alumna inteligente es un alumno que tiene buenos resultados, yo me canso de decirlo, y por eso lo trabajamos. Pero claro, para eso necesitamos un apoyo de las instituciones, necesitamos un apoyo de la familia y evidentemente el profesorado. El profesorado está siempre dispuesto, es el que siempre está dispuesto. Pero claro, las familias, a veces hay situaciones familiares muy complicadas, muy complejas, que te lo impiden. Y el alumno, cuando llega al instituto, lo último que le preocupa son las matemáticas, la lengua, el inglés. Tiene muchas otras cosas que tenemos que resolver. Y es la parte esa social que tú comentabas. Exactamente. Entonces, orientadores necesitamos en los institutos no uno ni dos, necesitamos más. De hecho, las familias nos demandan a nosotros, en el centro nos dicen, pero puede atenderle. Entonces mi compañero o compañera del departamento de orientación dice, y yo le tengo que decir, es que esto no es un gabinete de psicólogo, es que esto es una orientación académica, es un apoyo. Después le ponemos todo el interés que le podamos poner, pero no somos expertos, podemos equivocarnos.
Quizás Entonces, principalmente sea esa la carencia, ¿no? Una de ellas es la necesidad de expertos dentro de las escuelas que puedan ayudar a esa parte emocional, no solamente académica, porque si el alumno se encuentra cómodo, el alumno va a rendir académicamente mucho más, ¿no? Hay muchas otras necesidades, pero esa desde luego una de las principales, ¿no? Podemos decir. Por lo menos para mí. Rocío, sí. Cuando hace un par de años antes de la pandemia, había niños en los colegios de 3 años, de 4 años, de 5 años, que entraban en el colegio a las 7:30 de la mañana y salían a las 6 de la tarde, Estamos hablando de un niño de 3 años, de 4 años, y que está en el colegio 10 horas y media. Eso es, de una forma o de otra, eso no puede resultar desde mi punto de vista positivo. Pero también es verdad que en atención a la socioeducación y que hay que darle una atención a esos niños porque los padres están trabajando o por circunstancias que sea y eso hay que regularlo. Yo creo que son auténticas barbaridades que un niño entre a las 7:30 y saliese a las 6 de la tarde con las actividades de extraescolares y demás. Los niños tienen que jugar, los niños tienen que ser niños, tienen que disfrutar de la niñez, ¿no? O de la adolescencia en caso del instituto, y no podemos tener niños permanentemente 10 horas dentro de un centro, y ahora cuando llega a su casa, porque a lo mejor no haya un referente, ¿no? Y la mayoría de las familias pues colaboran totalmente, ¿no? Yo por la experiencia que tengo, las familias colaboran, los niños están más que a la altura de las circunstancias, pero yo creo que el gran problema de la educación es la administración educativa. Te lo dice una persona que ya está fuera del sistema, pero que cuando estaba lo decía y lo sigo manteniendo ahora cuando hablo con los compañeros que siguen en las direcciones de los colegios o siguen como maestros y demás. La administración educativa no está a la altura de la situación que tenemos que vivir. No está a la altura en muchas cosas, por ejemplo en los recursos, que podemos hablar largo y tendido de que falta, pero no solamente los recursos humanos, sino los recursos materiales, que lo mismo es motivo de más adelante hablarlo, porque a nivel de Viso, de Mairena, a nivel de Viso, por ejemplo, aquí hay todavía un centro que no tiene espacios para sus alumnos, ¿no? Y afortunadamente, en los últimos días te vi a ti dando la noticia de que 2 millones de euros para la inversión en el IE Juan Bautista. Una noticia muy feliz porque llevan ya muchos años demandándolo. Y te lo puedo decir de reuniones desde hace 20 años cuando se transformó de colegio a instituto. Es una demanda permanente, pero vamos siempre, la administración va muy por detrás de las necesidades, ¿no? Queda mucho por hacer en ese sentido, por tanto. Mucho. Y de recursos humanos, en los institutos, hay un instituto con 80 niños que tiene que ser atendido por un PT. A ver quién me dice a mí que un PT puede atender 80 niños. A mí me dicen algunas madres, oye, es que a mi hijo no le da clase el PT del instituto. Bueno, ¿usted le ha preguntado a la directora o al director del instituto cuántos alumnos tiene que atender ese compañero? Y cuando le preguntas y dice, es que tengo que atender 80. Si tengo que atender 80 o 60 niños, un solo profesor, y sin espacio, tú me dices a mí cómo se hace, ¿no? Ese es otro problema, otra carencia del sistema educativo, principalmente, bueno, pues por centrarnos aquí en la comarca de los Alcores. Más adelante vamos a profundizar sobre ello, pero vamos a hacer referencia precisamente a lo que comentaba Francisco, ¿no? Que realmente, y creo que cada vez es más la situación que él apuntaba, ¿no? Que el niño pasa muchas horas fuera de su casa, de su unidad familiar, ¿no? Y pasa muchas horas pues quizás en el centro educativo, por tanto también la importancia de elegir un centro. Todos los centros son buenos, aportan al alumnado, ¿no? Pero va a depender mucho del futuro de los niños el que se estudie en un centro u otro. Sí, bueno, yo soy una persona muy optimista por naturaleza, entonces yo cuando me pongo delante de situaciones como la que tú estás contando, Paco, intento sacar lo positivo, o por lo menos, como decía una inspectora de la cual yo también aprendí, hago lo que dentro de mi metro me puedo permitir hacer, porque intentar hacer algo más que no puedo, soy directora de un instituto de la zona y no tengo, intento los recursos gestionarlos lo mejor que puedo. Entonces,
Soy consciente de que tengo muchos alumnos con muchas problemáticas y entonces yo intento sacar, como te he dicho, lo positivo. ¿Qué pienso yo? Que la escuela iguala. Como la escuela iguala, y yo soy directora de un centro con casi 1000 alumnos, intento igualar, intento que esas diferencias que, por desgracia, el que nazcas en una familia, nazcas en otra, nazcas en una localidad, nazcas en otra, tengas acceso a un centro, tengas acceso a otro centro, pues la escuela te permite la tabla rasa, pero no por abajo, sino por arriba o por donde vayamos pudiendo. Entonces, con esa medida, pues evidentemente tengo los recursos que tengo y utilizo los recursos que tengo lo mejor que puedo. Y, por supuesto, demando donde tienen que estar esos recursos. Soy una directora que me muevo bastante. De hecho, he llegado 2 minutos más tarde porque estaba hablando precisamente con delegación, precisamente por ese tema que tú me estás hablando con el tema de PT, y bueno, intento resolver la situación. La administración, pues la administración así en plan general, yo le pongo nombres y apellidos y voy con quien tengo que hablar, porque el día tiene 24 horas, de las cuales los niños pasan muchas horas en el instituto, pero yo también paso muchas horas en el instituto, entonces intento que esas horas sean productivas, ir a nombres y apellidos a buscar soluciones, ¿no? Y no siempre encuentro soluciones. Y eso es un poco desesperante y es un poco cansino, pero bueno, rápidamente me repongo y lo intento otra vez. La administración va mucho más lenta que las necesidades, mucho más lenta que la sociedad, y el ejemplo lo tenemos en lo que ha pasado con la pandemia. Ha quedado perfectamente sobre un papel, porque un papel lo admite todo, cómo se iba a proceder con el tema del COVID, pero es la 6ª ola que tenemos y hemos vuelto a caer exactamente igual que las anteriores. ¿Quién ha resuelto? El de abajo, el que está trabajando. ¿Pero por qué? Porque tienes unos alumnos, porque tienes unas familias y porque tienes que resolver. Y entonces yo creo que cada uno desde su parcela lo ha ido haciendo. Ese ha sido el espíritu del IES Arcoles, el espíritu de mi proyecto. Ahora, eso no quiere decir que no reconozca que hace falta muchos más recursos y que hacen falta, evidentemente, que las instalaciones sean de otra manera. Y un cambio en la parte de la pedagogía. Claro. Eso también nos hace falta. Cuando se habla del Día Internacional de la Educación, uno de esos objetivos es que la escuela iguale, ¿no? La educación sea igualatoria, como tú muy bien has explicado y demás. Pero precisamente en situaciones como la de la pandemia se han hecho estudios y resulta que los niños buenos, entre comillas, los niños que van bien, que alcanzan sus objetivos sin problemas, pues siguen yendo bien. Pero el gran problema que se va a generar va a ser en los niños que les costaban más trabajo. ¿Por qué? Porque no han tenido el refuerzo suficiente y se han recortado del año pasado bueno, a yo con eso no estoy de acuerdo, Paco. Los recursos, o sea, Mira, yo te puedo decir, en mi centro cuando llega yo te hablo desde mi parcela, sí. Evidentemente no puedo hablar porque a mí me gusta aterrizar. A ver, yo te puedo decir que en mi centro nos pusimos a trabajar desde el primer día, las vimos venir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nadie había trabajado en una pandemia, nadie sabía, el centro no estaba preparado para una enseñanza online, para una enseñanza telemática, bueno, mi centro al menos no estaba preparado. Entonces, eso requiere de un proceso y eso salió de las costillas de cada profesor. Claro. O sea, eso fue el tsunami, nos pilló a todos. Y fue cada profesor y cada profesora quien se buscó la pizarra, quien se buscó su cámara, quien buscó su ordenador. Lo que pasa es que después, al menos en mi centro, la delegación respondió, pero respondió tarde. Es decir, nosotros tuvimos que hacer en plena pandemia, coger ordenadores que nosotros teníamos instalados en carritos en el instituto y llevárselos a personas vulnerables, a sus casas, a inmigrantes, porque no podían, y enseñarles. Eso era en plena pandemia y arriesgando y pidiendo permiso para poder hacerlo. Después vinieron los ordenadores que han venido, yo tengo ordenadores para las familias vulnerables, pero claro, han venido a posteriori, en la 3ª, 4ª ola. ¿Me entiendes? Después, en cuanto a profesorado, nosotros tuvimos todo lo que demandamos como profesorado COVID, lo tuvimos. Hicimos un estudio y lo tuvimos. Tuvimos la suerte de que los compañeros eran compañeros con experiencia y directamente empezaron a trabajar y a saber trabajar telemáticamente. Si te toca un compañero que nunca ha trabajado en presencial, imagínate telemáticamente. Entonces, eso fue muy duro y yo creo que en algún momento la sociedad parará y le dirá a los enfermeros y al profesorado en particular, oye, gracias, porque ahí se ha hecho una labor dura e importante. Y la administración ahí llegó, pero tarde, bajo mi punto de vista.
Sí, sí, la administración siempre llega, aunque sea como Hacienda, a cogerte el dinero, eso no se discute. Pero que la verdad es que en los recursos COVID, yo te hablo, por ejemplo, un centro de 2 líneas de aquí de la localidad, sí. Que el año pasado tenía en un momento dado 4, 5, 6 profesores de refuerzo COVID, este año lo han dejado en 2. Bueno, este año es que ha habido un recorte que no debería de haber sido. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que dicen desde los centros y demás? Que hay niños que pertenecen a unidades familiares que no tienen los recursos suficientes, no se pueden permitir el lujo de dar clases particulares por la tarde, y que la atención por parte del profesorado de los centros, tanto de primaria como de secundaria, es estupenda. O sea, lo que han trabajado, al igual que los sanitarios en su ámbito, lo que han trabajado los maestros y los profesores de instituto, eso no está pagado con nada. Sin embargo, la respuesta de la administración siempre va muy por detrás. Dejar de 4, 5, 6 profesores, dejar 2 nada más, es que resulta que tienen que corregir online los niños que se les mandan las tareas a través de la plataforma. Pero eso hay que corregirlo, eso necesita personal, y además tiene que contar con que todas las semanas están faltando profesores. Cuando hablo de profesor, maestro y profesor, están faltando por el COVID. Es que el COVID lo vamos a pasar de una forma o de otra toda la gente. Entonces, no es lo mismo unos niños que otros, y yo creo que esta situación le está perjudicando más a los niños más vulnerables que a los niños que van solos, ¿no? Yo siempre he dicho que hay niños que, aunque no vayan al colegio, van solos. Sí, claro, hay alumnado que tú no lo verás, que ellos siempre funcionan. Después hay otro alumnado que por más que le pongas medidas, difícilmente van hacia el camino que tú quieres, que te cuesta mucho trabajo llegar a... Y después hay una mayoría que se encuentran ahí. Pero bueno, yo creo que ahí es donde tenemos que estar nosotros y la administración no está. Es decir, si la administración a mí no me resuelve, yo a mis alumnos y a mis alumnas le tengo nombres y apellidos, y esos nombres y apellidos tengo que acudir. Entonces, ahí tiene que estar el tutor, ahí tiene que estar el jefe de estudio, tiene que estar el director, y ahí tiene que estar la familia. Y después, como directora, pues iré a la reunión que tengo que ir y tengo que decirle a mi jefa de personal, pues mira, no habéis estado a la altura de las circunstancias por esto, ¿no? La pandemia no solamente está sacando... Bueno, al principio de la pandemia se decía que iba a sacar lo mejor de las personas. Yo creo que la pandemia, como desde el primer momento se trató como si fuera una guerra esto, se daba el parte de la gente que fallecía, el tema, entonces la parte afectiva, la parte emocional tan importante no se trabajó la parte... como yo digo, de obra. De choque. Exacto. Y entonces, claro, eso fue calando en nosotros de alguna manera. Y claro, la gente empezó a hablar en términos bélicos, supervivencia. Sí. Y cuando tú hablas de supervivencia, eso es muy peligroso, porque la supervivencia saca de ti el egoísmo. Tú vas a sobrevivir. Y ahí es donde yo creo que ahora estamos viviendo las consecuencias. Es decir, se ha sobrevivido ¿Por qué? Porque para mí mi problema es el que tú estás comentando, el niño vulnerable al cual no puedo llegar, que no me hace las tareas, o la cantidad de tareas que me llega por distintos medios, que yo quiero resolverla, que se lo quiero corregir, que se la quiero mandar. Pero es que el papá y la mamá a lo mejor estaban en el paro. Es que el papá y la mamá a lo mejor tenían un COVID de los de la primera hora, que no son de los que estamos hablando ahora. Entonces, claro, eso se vivía en la misma familia. Es que el portátil que había en la familia, a lo mejor el portátil que tenía que utilizar el padre para trabajar o para buscar trabajo. Entonces, todo eso, evidentemente, sacó esa supervivencia, igual a cierto egoísmo. Entonces, ese egoísmo ahora se está manifestando en la sociedad, y como nuestro centro de sociedad, de alguna manera se está viendo. Entonces, pero claro, el alumno menor de edad que tenemos allí, básicamente nosotros, no entiende. Él tiene emociones, pero no le pone etiquetas, él no sabe qué es lo que es aquello. Entonces tiene un malestar enorme, porque es egoísta, no sabe que ese egoísmo, entre comillas, es un egoísmo de supervivencia, pero eso le hace estar en un estado anímico con una mayor agresividad. A la hora de hablar al profesorado no es esa tranquilidad emocional que le hace dirigirse, y cuando va a percibir no está tan asertivo. Entonces, eso ahí tiene que intervenir la administración. Y ahí tiene que poner a ayudar al alumnado, porque las familias están iguales. Entonces, vamos a ayudar nosotros a nuestro alumnado, a ver si así ayudamos a las familias, porque escuela de padres, fantástica y maravillosa, que han desaparecido, eso ha desaparecido, pues nos harían falta ahora, pero ¿Esos con serían carácter algunos urgente. cambios principales que estáis notando en la actitud, en el comportamiento del alumnado a raíz de la pandemia, verdad?
Como bien comentaba María de Gracia, pues la pandemia llegaba, en este caso al Instituto Los Alcores, pues por sorpresa, al igual que en muchos ámbitos, y eran pues precisamente los profesionales los que tenían que hacer frente, poner solución, buscar recursos para seguir adelante e impartir esa educación diaria como se venía haciendo. También muy interesante cuando habláis de educación, porque por lo general, ¿no?, cuando mencionamos la palabra educación se nos viene a la mente pues las asignaturas principales que se imparten, ¿no?, o los recuerdos de nuestra infancia, de nuestro centro educativo, pero es muy importante lo que están comentando, porque la educación incluye mucho más, no es solo las asignaturas, sino otros valores y otra serie de aspectos que se imparten y que el alumnado pues crece y se desarrolla gracias también a ellos. Sí, claro, verá, la parte de educación es un proceso, ¿no? Y creo que ahí tú tienes más experiencia que yo, tienes mucho más que decir que yo, ¿no? Entonces ese proceso implica investigación, implica contenido, implica expresión y comprensión oral y escrita, implica muchas cosas. Entonces hay una parte que es propiamente educación de la parte educativa a la cual ambos pertenecemos, pero después hay otra parte mucho más amplia donde la sociedad tiene mucho que decir, ¿no? Y entonces ¿es un 50% y 50%? De hecho, te voy a dar una pista. ¿Por qué los políticos en el momento que llegan lo primero que hacen es cambiar la ley de educación? Ojalá la educación estuviera fuera de la política. Ojalá se haga un pacto de verdad, de Estado, de educación. Beneficiaría a todos. Yo creo que he pasado por todas. Como profesora, como alumna, he pasado por todas. Y me gusta la legislación. De hecho, yo todavía no puedo leer como tú, yo leo bojas y boes continuamente, instrucciones. Los libros de lectura los dejo para el mes de agosto, ¿no? Entonces, es continuo. Bueno, ahora mismo, o sea, un 17 de noviembre, o sea, yo en septiembre convoco a las familias mías y les digo, señores, vamos a tener estos criterios de evaluación para la secundaria, para el bachillerato, para la formación profesional, estas son las fechas, esto es lo que hay, estos son los criterios, los vamos a publicar. Bien. Presentamos proyectos educativos, 17 de noviembre, creo que 17 o 16, sale un Real Decreto de promoción y evaluación. Yo tengo que volver ahora a convocar a mis familias para informarles del tema. Yo, que en teoría soy experta en el tema, tengo que coger y hacer una tabla de Excel y poner las órdenes para ver qué dice una, qué dice otra, hacer varias reuniones con mis compañeros para entre todos surgir dudas y preguntas para preguntarla, y ahora me tengo que poner delante de mis familias y decirles, oye, que vuestro hijo, que antes había tenido una convocatoria ordinaria y una convocatoria extraordinaria, ahora va a tener una única convocatoria final. Ahora explícale tú a la familia, que está bien, cuidado, por lo menos personalmente, pero el proceso, la manera, entonces es necesario que nos sentemos todos, que lo hablemos, que lo conjuguemos, que decidamos, que saque algo y que tenga una durabilidad. Lo que no podemos estar es entre una ley, otra ley, otra ley, otra ley. Cambios constantes, cambios constantes. Cuando me llamó Rocío antes de ayer, digo, bueno, voy a pensar en 2 o 3 ideas fuerza y demás. La primera idea fuerza era el consenso. O sea, hace falta un consenso educativo. Totalmente de acuerdo. España, yo creo que uno de los grandes fallos que tiene es que no hay una ley que, según dicen los expertos, para que una ley, un país funcione, las leyes orgánicas tienen que tener una duración de una generación, una duración 18 o 20 años. Resulta que la LOE se aprobó en el año 2006, la LONCE se aprobó en el año 2013 y la LOMLOE se aprobó en el año 2020. O sea, estamos hablando en 14 años, 3 leyes orgánicas de educación. Eso no hay un país que vaya bien. Lo comparamos los datos con los países europeos y los países que están más avanzados, y entre quien entre lleva unas directrices. Entre X, entre Y. Las directrices son estas y lo vamos a respetar todos. Y no nos vamos a poner zancadillas, porque ahora viene, se publican las LOE, el gobierno central. El gobierno de la Junta
saca una orden del 15 de enero decreto y orden. Decreto y orden, y la orden que es la que sirve un poco más de... La que regula. De regulación y la que es de más batalleo, pues del 15 de enero del 2021. Entonces, si nos ponemos zancadilla una administración con otra administración, esto no puede resultar. El consenso, el pacto de Estado por la educación es totalmente necesario. Y se viene diciendo desde la transición, pero nunca se ha hecho. Y yo creo que en España se tendrán que plantear alguna vez que hace falta un pacto de Estado por la educación, otro por la sanidad y los servicios sociales. Yo creo que son los dos pilares fundamentales de un Estado democrático y de derecho. Son 8 leyes educativas las que tengo aquí anotadas en la democracia española, son muchos los cambios, como bien hemos mencionado, y al final no se puede hablar de una evolución general con tanto cambio y tantas leyes, ¿no? Pero además, yo voy a poner un poquito más en el asador. Es que si tú coges las leyes y haces un estudio, en su esencia no son tan diferentes. ¿Qué va? Es política educativa. Sí, sí. Entonces, al ser política educativa, eso se confunde. Evidentemente, hay rasgos que marcan una ley frente a otra. Lo que pasa es que esos rasgos, a veces, a nosotros, a los docentes, nos da igual. Es más una cuestión de Estado, no propiamente pedagógica. Entonces, eso conlleva no solamente un trabajo a nivel de cambiar normativa, es que eso, de decir cambiar la normativa, es que eso conlleva cambio en todo lo que es la organización y funcionamiento de un centro. Totalmente. Que ahora, a ver, si tú te lees ahora mismo la LOE, participa de la 2. Tú te coges la orden del 15 de enero y, bueno, le da un vuelco entero a la atención a la diversidad. Tiene aspectos positivos, aspectos negativos, pero es que no nos dan lugar a que tú veas y hacer propuestas de mejora a esa orden. Entonces, todo el esfuerzo, todo el trabajo, porque haya habido compañeros y compañeras que están trabajando en educación para que esa orden tenga el tinte que tenga político, vaya hacia adelante. Si esas órdenes y esos decretos se paran y empiezan otra vez, entonces, al final, nosotros hemos aprendido a navegar entre eso. Nosotros hemos aprendido a navegar entre las órdenes y entre los gobiernos centrales y los gobiernos regionales. Porque cuando allí está LOE, aquí estaba el 11. Cuando allí estaba el 11, aquí estaba LOE. Porque como tú tienes el Real Decreto y después las comunidades tienen un tiempo para desarrollar decretos, o sea, para elaborar decretos y elaborar las órdenes, ese tiempo hay cambios políticos. Como hay cambios políticos, implican cambios de leyes. Entonces, siempre estamos, vamos, yo las he vivido todas. Y entonces, además, en su esencia no hay tanta diferencia, pero después hay ciertos aspectos que condicionan. Y claro, nos enrocamos en ese aspecto y se nos pasa el curso. Y no hemos visto lo positivo o lo negativo del anterior. Yo cuando dijeron esta vez los LOE, que es a la hora de trabajar es horrible porque tienes que poner con todos los decretos, con todas las cosas, pero al menos es una ley que ha cogido cosas que ya se han experimentado y han dado buenos resultados en una y en otra. Y después se ha interpretado o se le ha dado una tendencia que es un poco de lo que se está haciendo en Europa. Esa es la realidad con la nueva normativa. Yo lo hablo desde mi experiencia. Entonces, la última de los LOE realmente te habla de evaluación competencial. La evaluación competencial se lleva haciendo en Europa ya desde hace mucho tiempo. Es decir, criterial, porque lo que se quieren son alumnos competentes. No se quieren alumnado que regurgite teoría pura y dura, sino que esté en investigación, en expresión y comprensión oral, en debate, en las últimas tecnologías, que sea competitivo para el mundo laboral, porque al fin y al cabo tú preparas al alumnado, ahí está la parte idílica, pero tú al final lo que vas a entrar a buscar un trabajo, o bien a través de un ciclo formativo o a través de la universidad, o te vas al mundo laboral. Entonces, por suerte o por desgracia, es el tejido empresarial el que te va marcando esas necesidades. Entonces, está muy bien que tú trabajes en lo que a ti te gusta, pero al final, por desgracia, más que por suerte, te tienes que levantar por la mañana y tienes que buscar un trabajo. Entonces, lo ideal es que busques un trabajo del cual seas experto, para que de alguna manera seas feliz, porque si no estás trabajando en un trabajo que no eres feliz, ya estamos teniendo problemas. Entonces, bajo esas perspectivas hay que formar al alumnado. Entonces, esta ley, que ya por fin es criterial, no se cierra, por eso decía lo de la evaluación final, no se cierra en una primera evaluación, una segunda evaluación, una tercera evaluación, regurgito, y termina, no. Se le da un enfoque global, donde el alumnado vaya adquiriendo una serie de criterios o resultados de aprendizaje en la FP a lo largo de todo el año. Y al final se emite una evaluación y una calificación, aunque a lo largo de todo el año se va evaluando y se le van dando calificación a las familias para que vea. Eso es positivo, pero ¿nos va a dar lugar de experimentarlo?
Yo hablo, aquí estoy hablando, como, o sea, lo que acabo de decir ahora mismo es como María de Gracia, por la lectura y por mi experiencia con otros compañeros de los Estados Unidos, de Inglaterra, que tengo, y de Holanda. Y de España, pues no. Ahora, ¿con qué nos quedamos con el discurso? Es que el alumno va a aprobar y va a pasar con 2 asignaturas, como pasó en la EGB, como pasó en la LOE, la LONCE, la LOE, o sea, de toda la vida de Dios en bachillerato se ha pasado a un curso con 2. ¿Dónde está la diferencia? Al final, pues, ¿qué puede pasar con una? Bueno, pero es que la normativa anterior que teníamos te decía que si el equipo docente consideraba que había madurez para pasar al curso superior, podía pasar. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora esta normativa no te lo deja muy cerrado. Ahí ya hemos metido la pata, porque ha cogido lo bueno de algunas. Pero claro, ahora ¿qué pasa? Que el instituto X de tal localidad va a valorar esto, el instituto X de la otra va a valorar. No, señora administración, vosotros cobráis por eso y trabajáis por eso. Dar eso más cerrado, ya que tenéis todo lo que son los currículos. Ahí es donde yo creo que hierra. Pero claro, eso necesita ahora un desarrollo. Claro. O sea, el papel lo admite todo, pero ahora hay que irse a los institutos, hay que irse a los colegios, ahora hay que ver el tránsito de un colegio a un instituto, si eso funciona o no funciona. Y para eso necesitamos, como tú bien dices, un tiempo, si el tiempo no está. Yo recuerdo que cuando se aprobó en el Congreso de los Diputados la LOE, hubo una intervención de un diputado que decía, bueno, habéis aprobado, pero realmente esto no se va a poner en marcha porque ya nos encargaremos de quitarla, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía tiene que ser al contrario, claro. Tiene que ser al contrario. Y la LOE tiene aspectos positivos, aspectos mejorables, pero precisamente por eso se tienen que poner de acuerdo, sobre todo los partidos estatales mayoritarios, que entre todos suman, pues pueden ser un 75% del voto de los españoles, y entre quien entre haya un respeto. Hay que ir y hay unos referentes muy claros en Europa y unos ejemplos a seguir y se que puede ya han coger experimentado lo bueno, y que ya tienen resultados que han objetivos. Experimentado. Yo os voy a recomendar a los espectadores, si no han leído un libro, que lo que estamos hablando pues es muy ilustrador, ¿no? Yo creo que merece la pena leerlo, que es de Daniel Casani, es un pedagogo catalán, que se llama El arte de enseñar. Ah, lo conozco. El arte de enseñar. Es un libro que a mí me ha gustado bastante, porque te va diciendo, y yo haciendo un análisis de cómo yo enseñaba y la tendencia que va a haber ahora y demás, esto hay que cambiar. El chip del docente de este momento no puede ser el mismo que teníamos hace 20 años, 30 años, porque la sociedad ha cambiado y las nuevas tecnologías han cambiado, y esto que ha cambiado no está para irse dentro de 3 días, sino para mantenerse, ¿no? Entonces, tenemos que irnos adaptando a los nuevos tiempos, y a los nuevos tiempos hacen falta ideas nuevas, pero que se respeten entre quien entre. Yo soy una persona que siempre he hablado de consenso, de llegar a acuerdos, ¿no? Creo que es la palabra fundamental, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. La legislación en realidad pues da para mucho, ¿verdad? Es un tema muy amplio, pero de manera general hemos hecho repaso, ¿no?, a esas leyes educativas que han existido y principalmente centrándonos en las más actuales, en esos cambios que han proporcionado y que se sabe que va a ser así, porque no va a ser algo que se implanta y que se establece para un tiempo infinito. Se sabe que dentro de unos años pues habrá de nuevo cambios en alguna ley educativa y de nuevo pues los centros tendrán que ponerse al tanto, aplicarlas y por tanto pues desempeñarlas, ¿no?, todos los aspectos que engloban. Esperemos que en algún momento alguien ponga sensatez, que es la que la están poniendo ahora mismo, es el profesorado, es el que la va poniendo y se va adelantando a la situación y no tengamos que estar hablando de esto en España, donde hay tan buenos profesionales y se puede llevar a cabo un consenso. Es cuestión de que alguien quiera hacerlo, así que desde aquí aprovechamos ese llamamiento. Pues si os parece vamos a hacer una pequeña pausa, nos vamos a ir a publicidad, vamos a volver enseguida y vamos a hablar pues de otros aspectos relacionados con la educación, con estos dos docentes y profesionales en este ámbito. No se muevan, volvemos enseguida. Continuamos hablando de educación en esta tertulia que le estamos ofreciendo esta noche y vamos a hacer referencia ahora a una asignatura informática que no es obligatoria, pero que los informáticos precisamente están luchando para que cambie y en vez de ser optativa pase a ser
obligatoria. ¿Pensáis, María de Gracia, Francisco, que es una propuesta acertada? Obligatoria como tal, no la veo yo. Verás, me explico. Es una asignatura necesaria. Hay una parte que es la parte, podríamos decir, de Office, ¿no? De la parte donde todas las asignaturas participan de esa de lo que sería esa competencia, lo que sería la competencia digital. La competencia digital debe de estar en todas las asignaturas. Ahora, la asignatura de informática, computación y robótica, pues yo pienso que debe de estar dentro de un paquete junto con otras asignaturas. ¿Por qué? Porque hay alumnado que no vaya hacia una ingeniería, sino que vaya hacia una parte de humanidades o va a hacer una filología. Entonces, la competencia digital la va adquiriendo a lo largo de las asignaturas, pero después se centra en lo que sería la parte propia de un segundo idioma o incluso de un tercer idioma, ya que aquí no tenemos lengua cooficial, sería una buena oportunidad, es una de las asignaturas que yo echo de menos, o una parte más de cultura clásica o incluso la posibilidad pues, de una oratoria o un debate. Entonces, ahí los consejos orientadores de los profesorados, los intereses del alumnado, deben de hacer una selección de asignaturas. Entonces debe haber un paquete de asignaturas que se adapte a las necesidades, tampoco puede ser enorme, pero de alguna manera que se adapte. Entonces, imponer la informática como una asignatura obligatoria no la veo, igual que no veo imponer un segundo idioma como algo obligatorio, que está en Andalucía. Pienso que debería de la familia y el alumnado con un consejo orientador elegir esa asignatura. ¿Coincides, Paco? Sí, totalmente de acuerdo con María de Gracia. La verdad es que yo creo que esto forma parte de lo que yo he planteado, de que no hay un consenso educativo, ¿no? No es de recibo, en los últimos años que yo he visto en primaria, donde yo he desarrollado mi labor docente, de que unos años digan, bueno, vamos a potenciar la música. Se manda profesores de música a los centros educativos, estupendamente. Vamos a potenciar el segundo idioma. Desde tercero se pone el francés en los colegios de Andalucía. Ahora se amplía el número de sesiones de educación física. Yo creo que eso es ir dando salto, pero sin un sentido, porque eso no está planificado. ¿Qué es lo que produce? Que cada vez que se nombra, que se potencia un área, caso por ejemplo de educación física, eso va a llevar consigo que van a mandar más profesionales a los centros. Y una vez que son definitivos en el centro, después no hay forma de devolverlo, por decirlo así, perdón por la expresión, de que vaya a otro centro. Es muy difícil si es un profesor con destino definitivo. Y eso, ¿por qué lo digo? Porque eso va en detrimento de las áreas, la lengua, las matemáticas, y lo relaciono un poco con la tutoría. La tutoría en los cursos pequeños, hablo de primaria, sobre todo del primer ciclo, es necesario la figura del tutor como tal. Y si en un curso de primero se mete 5, 6, 7 profesores, el referente se pierde un poco y pasamos del niño o la niña que está en infantil con su profesora, con su señorita, con su seño, que es prácticamente una madre para él, es la madre que está en el colegio, en este caso concreto, a 5 o 6 profesores. Y ahora, si encima los tutores son personas que lo que le dan es una asignatura, yo en primaria, porque en secundaria la cosa puede cambiar, es distinto, un poco distinto, hace que haya promociones enteras, grupos enteros, de que los niños no han tenido un referente. Y después cuando terminan sexto le pregunta, bueno, ¿quiénes han sido tus tutores? Dice, se encoge de hombros. Yo he tenido muchos maestros, ¿no? Entonces, por eso el tema de la informática, y vuelvo a la pregunta, la informática es que debe estar metido en todo, transversalmente debe de trabajarse en lengua, en matemáticas, en sociales, en naturales, debe de trabajarse en todo, porque ya los tiempos de que el niño no sabía lo que era un ordenador, esos tiempos ya han pasado, ¿no? Y hoy en día, afortunadamente, hay muchos niños que tienen unos conocimientos de informática superiores a algunos de los profesores, y de hecho siempre ha ocurrido, ¿no? Pero en la actualidad mucho más, porque aún tienen más acceso a internet, tienen más conocimiento que los adultos, ¿no?
Precisamente en plena era digital, ¿no? Pues Claro. las nuevas tecnologías están al alcance de todos, hay que aplicarlas también en la educación, sacarle partido y beneficiarse de ellos. Sí, yo creo que se está utilizando y bueno, y la pandemia ha dado un salto enorme, porque aquellas familias que por la situación económica no tenían acceso a cierto aparataje digital, como yo llamo, pues de alguna manera u otra pues tienen Sí, se han ordenadores visto o portátiles un poco y se han visto obligados. obligados un poco a hacer uso de ello, ¿no? Y a marchas forzadas, por desgracia, porque en el camino se han quedado mucha gente que no sabía y ha tardado en tener derechos que tenían adquiridos que los han perdido por la era digital. Pero bueno, en ello estamos, ¿no? En la parte que es académica, por lo menos en mi centro, intentamos ir resolviendo. Lo que pasa que claro, no podemos tampoco caer en ese error, que estamos en plena era digital, todo es muy importante, pero no dejemos atrás otras áreas. Entonces, tomando el hilo de lo que contaba Paco, las horas son las horas. O sea, mi alumnado tiene 30 horas semanales. Las 30 horas semanales son para 11 asignaturas, incluidas los programas de refuerzo que requieren implantarse de aprendizaje, pues porque el alumno pues, en un momento circunstancial necesita apoyo. Entonces, claro, las horas son las que son. Esto es como un Tetris. Si yo introduzco una nueva asignatura, se la tengo que quitar a otra. Claro. Entonces, ¿a cuál se la quito? Entonces, si hay un consenso, se va en una línea hacia un objetivo. Si no hay un consenso, hay una nueva ley, la nueva ley introduce asignaturas y entonces vamos a la improvisación. Entonces, lo triste es que tú te puedes encontrar con alumnos que entraron en primero de la ESO, donde tenían unas asignaturas, que después en el segundo año han entrado otras asignaturas. Claro, la continuidad del primero al segundo la quieren mantener porque eran asignaturas interesantes, pero les atrae y les apasiona, e incluso el consejo orientador les da otras asignaturas. Entonces ahí se pierden un poco. ¿Quién resuelve? ¿Quién pone sentido común? El centro. La administración no pone ahí sentido común, que es lo que estábamos hablando antes. Si hubiera un consenso, pues la oferta de asignaturas llevaría una madurez a la hora de ofertarla y un objetivo. Evidentemente tú vas cogiendo asignatura por asignatura y todas tienen su interés, pero claro, si se dosifican unas para unos niveles y otros para otras, pues el rendimiento será mucho más positivo. Y por mencionar a algunas, ¿qué asignaturas desde vuestro punto de vista debería de impartirse y no se imparte actualmente o se impartió en su día y dejó de impartirse? Yo obligatoria, valores éticos desde primero hasta segundo de bachillerato. Es decir, la parte, llámale ética, llámale valores éticos, llámale lo que quieras, llámale civismo, llámale, cada partido político le llama de una manera, pero la esencia hay una parte de aspectos que requieren pararse y que no están tan encorsetadas dentro de un currículum con algo más abierto, pero para eso desde luego necesitaríamos un consenso, porque si no ya empiezan todos los intereses personales, políticos, morales, religiosos, y entonces son muy complicados, pero sí es necesario. Pero yo que he vivido esa asignatura en primaria, ha sido una María, perdón por la expresión, ¿no? Ha sido una María. Era una asignatura que se daba porque había que darla, pero que cuando te ponía a desarrollar, en muchos de los casos, en vez de tener mejor una hora y media a la semana, quedaba reducido, niño, hazme los ejercicios que vienen en la página tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no está metido dentro de lo que es el currículum, claro, expresamente. Pero verás, Paco, es que esa asignatura se ha puesto como un espejo a la religión. Exactamente. A las culturas de las religiones, sea católica, sea evangélica, sea protestante, o sea la que sea. Yo en el centro no solamente tengo católica, tengo también evangélica. Pero es que no se puede poner esa asignatura como un espejo de religión. Es que el niño que recibe religión católica o religión evangelista o maometana o la religión o cultura de las religiones tiene todo el derecho del mundo a tener la asignatura de valores éticos. ¿Por qué no la puede tener? ¿De acuerdo? Entonces ese es el error que yo creo que ha habido en todas las leyes, que se ha puesto de espejo. Entonces en el momento que tú la pones de espejo, claro, el niño que no va a religión católica a un centro, aunque los centros son convencionales, pero verá, mi centro tiene un gran número de alumnos en religión católica, unos cuantos en evangélica, pero religión católica. Entonces ese alumnado no opta a valores éticos. No es que se convierta en una María, pero claro, no es lo mismo una asignatura. La propia ley no la ha dotado de contenido, como tú bien decías. Sí. Una vez se la llama valores éticos, otra vez alternativa a la religión, otra vez se la ha sacado, le ha dado valor cuantitativo, otras veces se le ha dado valor cualitativo. Entonces, claro, se ha menospreciado. Y hay currículum importante. Se deja para cuarto, estaba ahí ética, pero tampoco, o educación para la ciudadanía, tampoco. O sea,
hace falta, yo creo que desde las escuelas, desde abajo, desde primaria, nivel por nivel, yo es una asignatura que la echo de menos. ¿Y tú, yo dentro del área de lengua le daba más importancia a la oratoria. Yo creo que en los últimos años, no sé... La comprensión y la expresión oral ha estado dejada de la mano. Ha estado muy dejado de la mano. Entonces, seguimos evaluando en función del contenido de memorístico, ¿no? de memorias y demás. Yo creo que ese palo, ese cambio hay que hacerlo, pero debe de venir desde arriba, no de la voluntad de los centros, porque es que después te encuentras que la administración, a través de los inspectores respectivos y demás, te dicen, no, el camino no es ese, el camino es el otro. Por eso hablo siempre de consenso, de llegar a unos acuerdos mínimos. Y yo lanzo ahora, cuando hablas de asignaturas, ¿qué pasa con el bilingüismo? ¿Qué pasa con el bilingüismo? ¿El bilingüismo es bueno? ¿Es malo? Si es bueno, lanzo este mensaje, porque esto yo creo que sería motivo de un debate. Si es bueno, ¿por qué no se sigue aplicando? Y si es malo, ¿por qué no se suprime, no? Por ejemplo, está esa expresión. Yo tengo que contar, Paco, desde la experiencia mía como centro. Nosotros tuvimos la oportunidad de ser bilingües. Yo además soy profesora de inglés. Tuvimos la oportunidad de centro de ser bilingües y nosotros votamos no ser bilingües, porque consideramos que hacer uso de un segundo idioma es como el caso de la parte de informática. Es algo que tiene que ser, o sea, la competencia, dentro de la competencia lingüística hay una parte que es la parte de saber una lengua extranjera. Claro. Entonces, eso tiene que ser transversal, eso tiene que ser incluido, sea inglés, sea francés, sea alemán, por la zona en la que nos movemos. ¿De acuerdo? El bilingüismo, bajo la experiencia que nosotros teníamos, retrasaba. ¿Por qué? Porque éramos conscientes de que no existían recursos para realmente que el centro fuera bilingüe. Entonces, entre otras cosas, porque no hay que perder el norte de donde vivimos. Claro. Vivimos en la comarca de los Alcores. Claro. Es decir, mi alumnado cuando sale de casa va a su casa y tiene a su papá, que es, con todo el derecho del mundo, mecánico. Están hablando en la mesa, se coinciden a la hora de comer y ojalá coincidan y hablan de cosas, hablan en castellano, no hablan en inglés. Al final, ¿qué se reduce? A 6 horas. Claro, la escuela iguala. Hay colegios privados que son bilingües. Entonces tú dices, la escuela pública debe de tener también colegios bilingües. Pero al final eso se queda, como yo digo, eso es erróneo. Ahí se está mintiendo a la comunidad. ¿Por qué? Porque unas matemáticas de segundo de bachillerato en inglés no se expresan ni se explican. Igual cuando llega un niño, por muy bilingüe que haya sido desde primero de la ESO, y después cuando se dice el centro es bilingüe, realmente es bilingüe en 2 asignaturas, no es bilingüe en todas las asignaturas. Entonces, ¿se aprende algo más de esa lengua? Por supuesto, evidentemente estás más en contacto, en deprimento de otra cosa. Entonces, cuidado, si tú eres consciente y tú quieres, perfecto, pero que sepas que no es lo mismo. O sea, la biología de segundo de bachillerato en un centro bilingüe no es exactamente igual que la de mi compañera en segundo de bachillerato de biología. Eso te lo aseguro yo, que soy madre de alumnos que han entrado en carreras que han necesitado la biología. Entonces, eso lo tiene que saber el usuario, como yo le llamo. Entonces, ¿bilingüismo sí o no? Hombre, bilingüismo sí, con recursos. Bilingüismo sin recursos, no. Y tienen que ser unos recursos exagerados, porque cuando el niño sale del entorno escolar, eso no existe. Eso no existe. Ojalá el tejido empresarial que tenemos en la zona fuera bilingüe, pero ahora mismo no lo es. Que hay que empezar y hay que lanzar, pero poquito a poco. Entonces, por eso mi experiencia es centro bilingüe, no. Un buen centro que haga alumnos, primero que sean felices, que sean competentes en todas las materias y a su vez que dominen una lengua extranjera, la que quieras. Bien, una, no 2. Cuando tengas una, otra. Y a partir de ahí te lanzas afuera. Pero bilingüe, por decir, yo cuando dices que mi hijo está en un centro bilingüe y yo siempre digo, esto es el cuento de las campitas. Lo he lanzado porque he leído unos informes que coinciden con lo que tú estás diciendo, de que el nivel de conocimiento es inferior en los centros bilingües a los centros ordinarios, por decirlo así y demás, pero que esto se guía mucho por el marketing. Totalmente. Yo creo que totalmente en marketing. En marketing. Y ahí estamos, ¿no? De hecho, hay comunidades que ya han retirado el bilingüismo de los centros. Y como tal. Tuvo como su época, ¿no? Una auge claro, también. Es que, mira, es mucho más interesante un centro que no sea bilingüe, que sea un centro que tiene su propia, digamos, el bachillerato de ciencias o el bachillerato de humanidades y ciencias sociales, se especializa
en una serie de asignaturas, en una serie de líneas, y ahora, dentro de su proyecto educativo, potencia a través del segundo idioma, pues o a través del primer idioma, una serie de horas en esas optativas, en las actividades, en los enlaces, en las relaciones. Entonces, no tiene el cartelito de bilingüe, pero al final sí tiene un resultado con el tema. Yo en este caso hablo desde mi experiencia como directora de IES Los Alcores. De hecho, hemos tenido varias veces oportunidades y no lo tenemos. Por ejemplo, en la AFP, y hago un inciso, en la AFP han surgido lo que son las aulas bilingües. Eso está muy bien. ¿Por qué? Porque yo tengo un ciclo formativo, nosotros tenemos un ciclo formativo de informática. Entonces, un aula es aula bilingüe, que implica que uno de los módulos se imparte en inglés, uno de los módulos. Y lo imparte una profesora que es de inglés, va mano a mano con el profesor que imparte la asignatura. ¿Pero qué se está haciendo? Se está dando ahí en inglés, en concreto a esa asignatura. ¿Pero por qué? Porque el alumnado que va a Sistema de Microinformática y Redes, a lo mejor cuando vaya a una empresa va a tener que escribir o va a tener que redactar o se va a tener que encontrar con alguien en inglés. Es un contenido totalmente aplicado, no es inglés por inglés. Ese enfoque precisamente para el mundo laboral, ¿no? En ese ciclo de formación profesional es muy interesante. No sé si también harían falta otro tipo de asignaturas, a lo mejor no tanto en primaria y en secundaria, pero sí en otros grados universitarios y demás, asignaturas concretas y específicas que sepan también o que indiquen un poco al alumnado cómo desenvolverse cuando una persona pues se enfrenta a su primer trabajo y se desenvuelve, porque no es solo saber, por ejemplo, en mi caso, redactar una noticia, ¿no? o locutar, sino pues también otra serie de obstáculos que te encuentras y que no sabes cómo afrontarlos en determinados puestos de trabajo. Yo, aparte de las asignaturas en sí, que pueden ser al ajustarlo un poco más, un poco menos, yo creo que el gran problema, aparte también de que los recursos humanos son limitados, bastante limitados, escasos, yo creo que aquí hay un debate muy interesante con el tema de la FP. La FP va por unos caminos, yo estoy viendo centros de FP que llevan 20 años dando los mismos títulos, 20, 30 años en Sevilla, conozco algún caso de 30 años dando, que resulta que no tienen salida ninguna. Entonces, en la FP hay que modificarla sustancialmente. El Viso no puede seguir siendo un centro, o sea, una localidad con 20.000 habitantes, casi 20.000 habitantes, y que siga dando nada más que administrativo y que ayude a la comunidad relacionado con los servicios sociales y demás. Hace falta un cambio. Y para eso están las comarcas. Si en Mairena se tiene que poner, por ejemplo, informática, y aquí se tiene que poner otro ciclo formativo, eso hay que potenciarlo. Pero eso hay que priorizarlo, y para eso hace falta una planificación. Entonces, la FP es uno de los grandes... ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que en las grandes ciudades se están poniendo centros privados que están ocupando el lugar de los públicos. Y me consta de alumnos de aquí del Viso, de Mairena, que están yendo a centros privados porque no hay oferta en los públicos cuando hay institutos que tienen espacios vacíos, ¿no? Entonces, la FP es totalmente necesaria y a nivel de todas nuestras autoridades y demás, yo creo que es la pariente pobre ahora mismo del sistema educativo antes de la universidad. Los bachilleratos, la ESO, la primaria, estamos hablando de cosas más, pero la FP no se puede, está trabajando con ciclos de hace 30 años, todavía hablando de máquina de escribir y dando contenido a través de poner diapositivas y demás, ¿no? Yo creo que esto hay que la formación profesional es nuestra gran asignatura pendiente. Sí. Yo pienso que es la asignatura pendiente, pero vuelve a ser un resultado de las normativas. Es decir, cuando nosotros estudiamos, si tú le decías a tu papá que ibas a hacer FP, eras como si fuera un mal estudiante. Tú tenías que hacer BUP y tenías que hacer una carrera universitaria. Pero como esto al final es la ley de la oferta y la demanda, nosotros vamos un poco retrasados. Entonces, ahora mismo el mercado laboral y la sociedad lo que demanda son expertos en cosas muy concretas, claro, y no las tenemos. Entonces, a marcha forzada y a pasos agigantados, tendremos que buscar pues expertos. ¿Qué ocurre? Que como la administración, como hemos estado diciendo, siempre va tarde y el tejido empresarial necesita gente que esté preparada, pues claro, ahí han encontrado un filón. Entonces, el alumno que termina de segundo de bachillerato, que quiere entrar en una carrera universitaria o hacer un ciclo formativo y la parte pública no encuentra, si en la privada la encuentra, desgraciadamente el padre o la madre pide un préstamo
o se busca de alguna manera la manera de entrar. Entonces ahí, desde aquí vamos a aprovechar para hacer una llamada a todos los políticos para que de alguna manera nos ayuden a que en esta zona de la comarca de los Alcores pues tengamos ciclos formativos. FP Dual, yo estoy segura que hay muchos compañeros y compañeras que están en la línea, pero necesitamos que nos apoyen, que los compañeros, que el tejido empresarial de esta zona nos diga qué necesita, que los centros nosotros lo buscamos y que los políticos nos ayuden de alguna manera, porque además yo estoy segura que esto es ahora el momento, es decir, no podemos perder este momento, porque si no, nuestro alumnado de la zona de Mairena, del Alcor del Viso, de Carmona, de Alcalá, de toda esta zona, se va a ir a otra zona, va a emigrar, porque... Y bueno, y esto es el pez que se muerde la cola. Si tenemos alumnado que está preparado para empresas de esta zona, evidentemente la empresa se va a quedar aquí. Esos son recursos para la zona, o sea que esto es el pez que se muerde la cola. Entonces es el momento, vamos. Yo públicamente, mi centro y nosotros nos ofrecemos. María, gracias. Ya que uno se lleva bastantes años en el tema este, yo estoy en el Consejo Escolar Municipal pues, del Viso, ¿no? Aquí del Viso, muchos años. Y todos los años los planteamientos eran los mismos. Exactamente, lo que estamos hablando aquí ahora mismo era lo mismo que se hablaba. Y antiguamente eran las comisiones de escolarización, que se llaman comisiones de garantía, exactamente igual. Pedíamos para el Viso y para Mairena, o sea, el Viso y Mairena, que se coordinasen y se hicieron algunos estudios hace ya muchos años de posible ciclo formativo, tanto de grado medio, ¿no?, como superior, porque es que se veía venir hace 20 años, pero que seguimos exactamente en lo mismo. Y yo creo que, vamos, todavía están recogidas las actas de esos consejos y estas comisiones de que es totalmente necesario, ¿no? Porque aquí se hablaba en aquella época, por ejemplo, de transformación agroalimentaria, ¿no? Porque había cooperativas y demás, bastante interesante, ¿no? Y como eso, pues, el tema aeronáutico... Claro, el tema... lo que pasa es que, verás, Paco, hay que cambiar el planteamiento. A ver, un centro que tenga FP no va a tener un profesorado estable de FP, es decir, la formación profesional va en función de las necesidades del usuario, no es como el bachillerato. Bachillerato, mire usted, tiene ciencia, tiene letra, tiene artístico, y esas son las líneas. No, esto es, si la comarca necesita ahora mismo, porque tenga cooperativa, hacer a alguien experto que tenga que ver con la parte agraria, pues habrá un ciclo formativo de formación profesional dual que tenga que ver con la aceituna. Claro. Pero cuando pasen 5 años y la fábrica de aceituna deje de estar, tenemos que montar un ciclo formativo ahora de caballos a lo mejor, porque nos dedicamos al turismo. Claro, ¿eso qué requiere? Eso requiere movilidad y no vivir de la renta, estar continuamente a pie de caballo. Entonces, para eso necesita gente que estén en esa línea, y esa no es la línea que las normativas que tenemos llevan. Es decir, entonces ahí chocas con muchas cosas. Y después, el gobierno local tiene que estar dispuesto a poner una piedra para que dentro de 8 años, que tú estarás o no estarás en el ayuntamiento, eso de rendimiento. Y como aquí vamos a los intereses, por desgracia, política educativa otra vez, pues yo pienso que esa puede ser el tema, porque, a ver, yo no me muevo en el mundo empresarial, pero yo me paro 2 minutos, leo la prensa local y te puedo decir las necesidades que tiene la localidad del Viso y de Mairena para que hubiera formación profesional. Entonces, ¿a qué esperamos? No quiero dejar atrás un tema que ya hemos mencionado al principio del programa y que me parece bastante interesante porque además es un problema real y una situación que se está dando en ambos pueblos, en el Viso y Mairena principalmente, sobre la falta de recursos de LEOE, ¿no? Sí, que bueno, pues se vienen realizando protestas continuas cada viernes en algunos centros educativos de ambas localidades y bueno, pues en este caso María de Gracia, ¿no?, como activa, ¿no? No sé si también en vuestro centro estáis secundando este tipo de protestas, estáis al tanto, sabéis realmente la falta de recursos. Sí, lo conozco y además voy a aprovechar precisamente ahora mismo la oportunidad que me das para explicarlo. Evidentemente mi centro está en pedir recursos, todo lo que son personales y todo lo que son para el tema y todo lo que sean recursos para la localidad, por supuesto. Lo que pasa es que el planteamiento que se ha hecho desde primera hora por parte de las AMPA no han coincidido un poco con los procedimientos que el centro llevaba. Me explico. En determinados momentos se ha dado por sentado que el centro de IES Los Alcores iba a secundar ciertas cosas sin haberse consensuado
a la familia o sin haber consensuado el centro. Por eso no ha participado de esos actos en concreto, es lo que tú me estás diciendo. Y después, bueno, yo entiendo que cada sector de la comunidad educativa tiene que hacer uso de los medios que tiene para hacer la demanda. Entonces, evidentemente me solidarizo con las familias del Mairena del Alcor que han demandado el tema. Lo que pasa es que eso no es tan fácil como parece, me explico. A ver, yo cuando tengo mi alumnado hacemos un estudio del alumnado que tiene las necesidades. Esas necesidades que tiene el alumnado requiere de unos PT, de unas intervenciones de PT y de una intervención del Departamento de Orientación y de los compañeros. Entonces, en mi centro en concreto, esas necesidades están cubiertas. Yo me puedo solidarizar con otros centros, pero en mi centro estaban cubiertas. Entonces, lo que yo como directora no puedo decir que en mi centro no estaban cubiertas, porque no es cierto. Ahora, evidentemente, que un PT tenga, como tiene, 32 alumnos o 28 alumnos, pero no los tiene todos los días. Lo ideal sería, evidentemente, que no hubiera un PT, sino que hubiera 3 PT, eso está claro, y que en vez de 2 orientadores, hubiera 3. Para eso yo como directora, entre mis funciones está el demandar eso. Y como tal lo he hecho, he ido donde tenía que ir, y he demandado lo que tenía que tener. Ojalá tuviera más PT, ¿vale? Pero ahora mismo no los tengo. Pero también la gente tiene que saber que para demandar un PT en una forma etérea es necesario que toda la documentación, burocracia, al fin y al cabo, por desgracia, esté en tiempo, forma y hecho. Si esa burocracia no está, no sirve que haya 3 padres que digan, es que mi hijo necesita de un PT. Bien, necesita de un PT, pero ¿dónde está esa documentación que dice que necesita de un PT? Entonces, ¿falta? ¿Dónde falta? Pues falta personal, entonces, en el EOE que esté diagnosticando alumnado que realmente tiene esas necesidades, ¿vale? Entonces, nosotros hemos participado en la parte que nos corresponde, no hemos participado en otra. En la que se propuso del tema de la huelga, de la entrada más tarde, eso fue una iniciativa de los padres, que bien pensada, evidentemente, bajo ciertas circunstancias, pero en el instituto eso era inviable. ¿Por qué? Porque en el alumnado entra a las 8:15, pero yo tengo alumnos que vienen de 3 zonas con un transporte escolar, que llegan al centro entre las 8:15 y las 8:05. ¿Dónde se queda ese alumnado? En la puerta. Eso es una vía donde pasa autobuses y pasan coches. ¿Quién se hace responsable de esos alumnos? ¿Los padres? ¿No los padres? ¿Me entiende? Por eso no se decidió hacer ese tema en cuestión. Y después, a la hora de que los niños hicieran manifiestos dentro de las clases, evidentemente esos manifiestos tienen que ser por parte de los padres, no por los alumnos. O una asamblea donde el padre evidentemente autorice, pida permiso y los niños se hagan. Pero una cuestión así como se lanzó sin una previa organización. ¿Vale? Desde por parte del AMPA. De hecho, yo pregunté, yo vi por prensa lo que supuestamente se iba a hacer en el centro. Entonces yo pregunté a mi AMPA qué es lo que se iba a hacer, y entonces mi AMPA me dijo, es que se ha decidido. Digo, ¿en qué momento se ha convocado a las familias de Los Alcores para decirlo? Que eso no quiere decir que no esté de acuerdo, pero a mí me gusta, yo soy, o intento ser lo legalista, entonces creo que eso debe de ser fruto de una asamblea donde los padres que son de esa asociación de AMPA pues informen, se enteren, participen y llegan a la solución. Con eso no quiero decir que no esté de acuerdo con la necesidad de los recursos. Cuidado, que... Desde las AMPA precisamente pues hacían referencia en este medio a que no tienen una respuesta. La Delegación de Cultura conoce el problema, pero según mencionan no tienen una respuesta al problema. Pero yo te puedo hablar como directora del centro y de mi AMPA. Entonces, mi AMPA, cuando me pide a mí información, yo hablo con mi AMPA, les doy la información. Lo que yo no doy es información detallada de los niños de mi centro, por la Ley de Protección de Datos. Ahí hay un error, entre otras cosas porque me van a pedir información para una delegación cuya delegación ya se supone que tiene, por lo menos los míos están dados, ¿entiendes? Es el tema. Desconozco lo que tú me estás contando. Yo te hablo por mi AMPA, entonces yo de hecho la semana que viene, el martes, el jueves, tenemos una reunión, entonces donde ellos me exponen sus necesidades y yo les cuento mis necesidades. Pero ya en datos concretos no he entrado, no he participado. De hecho, tengo fama de no ser el centro que da los datos de las necesidades educativas especiales. No los doy porque pienso que eso forma parte de la privacidad. Es lo mismo que no doy datos de quién suspende o quién aprueba una asignatura, o porque pienso que eso forma parte del centro. Cuidado, no doy datos abiertamente. Tengo mis órganos colegiados y de gobierno que saben perfectamente los datos.
En escolarización también están los datos, ¿me entiendes? De hecho, hay datos que salen fuera de escolarización que no deberían de salir, pero salen. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Yo creo que sí, por parte de lo que estamos hablando en este apartado, por parte de los equipos directivos, los deberes los tienen hechos, más que hechos. Y no de ahora, que esto no es un problema de hace 2 años, es un problema que viene es un problema que viene desde hace 20, 30 años, se viene demandando esta figura. Aquí quien se tiene que movilizar son los adultos. ¿Quién son los adultos? Pues estamos hablando de los padres y de las administraciones locales. Estamos hablando de Viso, Mairena, concretamente, las AMPA son los que se tienen que movilizar. Y si no se movilizan las AMPA, los objetivos no se van a cumplir. Pero hay una cosa... Y por otra parte, las administraciones locales tendrán que dar encima de la mesa, tendrán que dar un puñetazo y decir hasta dónde hemos llegado. Los datos, porque los datos están ahí. Lo que pasa es que llega un momento en que los equipos directivos y en la figura de los directores dicen, bueno, yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo, pero sí las AMPA se tienen que coordinar. Yo soy los que firmaron el manifiesto de apoyo y demás sin ningún tipo de problema, pero también opino de que si no se consigue de una forma habrá que conseguirlo de otra. Lo mismo llevan ya varios meses con una medida que no está siendo productiva. Pues yo creo, no quiero tampoco calentar a nadie, ni mucho menos, no es mi intención, de que las AMPA se tendrán que volver a reunir y hacer unos planteamientos distintos. Estamos acostumbrados a hacer las cosas cuando se presentan las elecciones, cuando vienen las elecciones, que aprovechen los momentos y ahí están tanto las administraciones locales como las AMPA para intentar demandarlo. No hay derecho a como están ahora mismo los institutos, por ejemplo, y los colegios, porque aquí estamos hablando solamente de los institutos, pero los colegios también de falta de personal. Y digo una cosa, hace unos días salió publicado en el BOJA una relación de más de 600 centros donde iban profesores de PT y de AL, el PROA Plus, creo que ese programa y demás. Y resulta que no hay ningún centro del Viso y de Mairena. No hay ningún centro de Viso de Mairena, porque no reúnen los requisitos. Yo he preguntado, oye, ¿y no hay ningún centro que reúna los requisitos? No reúne los requisitos y es que no nos dejan ni solicitar. Y después ves en la relación de los 600 centros, ves el centro de localidades, y dices, bueno, ¿y qué tiene esta localidad que no tenga el Viso o que no tenga Mairena? Entonces, por parte de la administración se van haciendo cosas, pero yo creo que no en los sitios apropiados, en los momentos adecuados. Y yo desde aquí demando, o sea, pido a esas AMPA que hay que alabar la labor que están haciendo, porque creo que están haciendo, dedicando bastante tiempo en intentar conseguir esto, y a los ayuntamientos. Y ahí, cuando hablo de ayuntamientos, ya no hablo del alcalde, ni del concejal de educación, ni mucho menos. Hablo de los ayuntamientos en pleno. Todos los partidos políticos de la localidad se tienen que plantar. Es decir, señores, esto hay que cumplirlo, esto hay que conseguirlo, tanto esto, hablando de la formación profesional, como de lo que estamos hablando de estos recursos. Y a mí me gustaría, antes de despedirnos, también que hablásemos de la ratio, que es uno de los grandes problemas de la educación. No sé si María de Gracia quería comentar algo sobre lo que estaba mencionando. Lo que estaba comentando también es que ese tema, el tema que estamos ahora mismo hablando en concreto, no estoy muy al tanto, porque cuando he tenido mis hijos que estaban en las AMPA era miembro de las AMPA. Evidentemente ahora no soy miembro de las AMPA, yo soy directora, entonces yo me reúno con mi AMPA. No, tú al estar jubilado, pues evidentemente tu papel, tu rol es diferente. El mío, como directora del centro, yo no dejo de ser directora. Claro. Si yo voy a reunirme con las AMPA, se está reuniendo la directora de los Alcores. Entonces, eso no lo quiero. Además, yo soy directora las 24 horas del día, pienso que soy. A mí eso no me parece, ¿vale? Entonces, yo como directora me reúno con mi AMPA y tomo las decisiones que tengo que tomar con mi AMPA. Entonces, yo, esos temas como son de AMPAs de la localidad, mi sitio no está, mi rol no está. Entonces no tengo la información de primera mano. Y es cierto que la información que me llega es confusa. Me llega información de un lado y me llega información de otra. Yo pienso que hay un papel importante. Yo soy de instituciones, es decir, si las instituciones están con sus horarios y con sus mecanismos es para algo. Entonces, si existe una reunión una comisión de garantías, que antes era la comisión de escolarización, donde están representados todas las AMPA, están representados todos los órganos, ese es el sitio donde hay que empezar a demandar eso. Bueno, yo llevo 2 años de presidenta de escolarización y otros años no he sido presidenta, y hay una demanda que eso es
Eso es continuo, o sea, siempre se va demandando. Entonces, yo como presidenta he ido a hacer esa demanda y entonces la respuesta que se me da, siempre se me dice que yo hablo de lo que se me dice, que hay informes que no están completos por parte del EOE, que son los que se requieren para que se mande ese especialista, ¿vale? Con lo cual a lo mejor lo que faltan son personal en los EOE que puedan hacer esos informes o que esos informes no tengan tanta importancia para que venga ese recurso. O sea, hay una cuestión mecánica. Yo te hablo como presidenta que he sido de escolarización. Y después viene la segunda parte. El centro que tiene un PT o una AL, ese PT y AL no se mueve de ese centro. No es tan fácil mover a un PT y a una AL que tiene la plaza en ese centro. Lo mismo que tú decías antes, porque se pidió por ese centro porque había esa necesidad. Ahora, en ese centro no está esa necesidad está en otro centro, pero es que el PT y el AL no se quiere marchar del centro. Entonces yo de aquí demando una cosa que no es muy populista, pero es los PTs y los AL, los recursos son de la localidad y se tienen que ir moviendo según las necesidades de los centros. Entonces, eso es otra realidad que no se dice. Entonces, esa es la que yo me muevo como directora y esa es la que a mí me interesa, porque yo he tenido necesidades de un PT más o de una AL más y de los centros que tenía al lado no podían venir. ¿Por qué no podían venir? Pues porque el centro ya había utilizado ese recurso humano. ¿Me entiendes? Entonces, eso como director es mi pelea. ¿Y dónde la tengo que pelear? En delegación. ¿Me entiendes? La de las AMPA es otra. Conmigo, aquí están para colaborar y para hablar, pero desde el punto de vista como dirección, es el planteamiento, que yo quería también aclarar un poquito. Ahí queda esa aclaración también, nos quedan muy pocos minutos y no me gustaría tampoco dejar atrás hablar de vocación, porque bueno, lleváis muchos años en este sector siendo docentes los dos, ¿no? Francisco y María de Gracia, pero también bueno, pues se van incorporando jóvenes a esta profesión. ¿Pensáis que la vocación ha ido cambiando con los años? Yo creo que la vocación, igual que en todas las profesiones, hay personas que les gusta su profesión y se encuentran desarrollados y eso es lo que quieren hacer durante toda su vida, y personas que a lo mejor les gustan menos, ¿no? Y que es una vía de escape, una vía de salida para su futuro laboral y demás. Pero que es una profesión vocacional. Yo creo que una persona que no le guste la educación, si está como maestro, pasa igual que la sanidad. Como no te gusta la sanidad, como no te gusta ser médico, lo vas a pasar bastante mal. Entonces es totalmente vocacional. Yo, si esto va a ser la despedida del programa... Sí, porque se nos agota el tiempo, podríamos estar aquí más de una hora. Yo voy a hacer una segunda recomendación de lectura, ¿eh? Voy a poner los deberes. César Bona, que es uno de los escritores de pedagogía más actuales y con mayor éxito, tiene un libro que editó hace unos meses que se llama Humanizar la educación. Leamos y veamos que lo que se está haciendo bien y lo que se puede hacer incluso mejor. María de Gracia, en relación a la vocación, ¿piensa que precisamente ha ido cambiando y que deberían de existir ciertos filtros para poder ser docente? Porque sí que, bueno, es una profesión que aparte de ser vocacional, ¿no? Bueno, pues tiene buenas condiciones, vacaciones, ¿no? Entonces esos aspectos se valoran bastante y hay personas que, aunque tengan una formación específica, terminan al final preparándose para ser docente porque es una buena salida, podemos decir, ¿no? Bueno, todo lo que suena a funcionariado suena como estable, ¿no? Entonces, el hecho de ser funcionario, pues parece que te da una cierta garantía, ¿no? Yo pienso que la profesión esta es vocacional, tiene que ser vocacional al 100%. A mí me gusta hablar de las luces y de las sombras siempre, entonces yo creo que un problema que se está dando ahora mismo en el sector, en el ámbito laboral, es precisamente que hay profesiones que son vocacionales al 100%, pero que las necesidades de la situación que se está viviendo no hace que sea vocacional, o la vocación no es tan al 100% como ha sido en otros momentos. El español ahora mismo no elige tan libremente a la hora de buscar un puesto de trabajo como elegían en otros momentos. Entonces, eso hace que tú optes a una serie de puestos de trabajo. Y claro, la vocación no es variada, la vocación es muy centralizada. Lo que sí es cierto es que cuando el compañero o la compañera entra, a pesar de haber aprobado unas oposiciones que no son fáciles, cuando lleva un tiempo, si eso no funciona, termina marchándose,
porque afecta a una parte que es la parte afectiva y la parte emocional. Entonces, un profesor tiene que estar al 100% equilibrado y estable, porque el día a día es una improvisación continua la que tienes que hacer en muchos ámbitos para los que ni las oposiciones ni la carrera te prepara. Es la parte humana, el día a día, pero que allí es continuamente. Yo muchas veces digo que soy una pelota de ping-pong, moviéndome para un lado y para otro, ¿no? Y eso te lo tiene que dar una vocación, porque si no... Afecta esa parte, pero también afecta a los resultados del alumnado y la manera de impartir la asignatura en sí. Pero ahí tiene que estar el equipo directivo. Es decir, ahí tiene que estar el equipo directivo. Entre sus funciones el equipo directivo estar en ese asesoramiento. Entonces, ese compañero, esa compañera que esté un poco perdido porque piensa que va a tener 2 meses de vacaciones, que va a tener 15 o 18 horas nada más de clase y que el resto va a estar en el centro tomando café, hay que decirle, no cariño, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, porque este es el planteamiento, porque yo me llevo el sueldo a mi casa mostrándolo a mis compañeros cuál es el camino. Y el compañero entiende perfectamente, la compañera cuando llega ve lo que le han dicho y lo que hay. Claro. Y en el tema con el tema del COVID hemos tenido, y lo cuento como anécdota, es decir, había mucha gente que estaba en la empresa privada, que se vio obligado a emigrar a la empresa pública por la situación que había, y yo he tenido muchas bajas de compañeros que creían que era otra cosa y después han llegado al despacho y he dicho, mira, gracias, esto no es lo que yo pensaba, y con toda la honradez del mundo han rechazado los puestos de trabajo y se han marchado, porque es una carrera, yo creo que todos los puestos de trabajo tienen su punto de vocación, ¿no? Pero esto lo que pasa es que trabajas con humanos, entonces la parte afectiva es muy importante y claro, como tú habías dicho, si no hay una asertividad, no hay una afectividad, no hay una relación entre el alumno y el profesor, el resultado académico al final se ve y tú tienes que rendir. Porque eso de que antiguamente se ponía un 7, un 8, eso ya ha desaparecido, Paco. Eso afortunadamente ahora mismo se evalúa al profesor, evalúa la metodología y evalúa al alumno. Entonces eso canta mucho. Entonces aquí es difícil no cumplir con las funciones. Pues ya para terminar, si os parece, algún mensaje final que queráis mandar, un poco también la visión de futuro de la educación. Bueno, yo para finalizar, yo como leo Bojas, Paco, no va a hacer recomendaciones de lectura. En septiembre ya te hago otra recomendación, pero ahora mismo lo que voy a recomendar no es muy objetivo, ¿no? Yo en principio, verá, simplemente, dado el momento que tenemos, cuidaros, ser felices, porque si sois felices podréis dormir tranquilos y eso dará un buen resultado. Pues con ese mensaje nos quedamos por parte de María de Gracia y Francisco, ya para terminar, aparte de esa recomendación de lectura. Un mensaje reivindicativo, ¿no? Porque al no estar en la dirección del centro me puedo permitir ese lujo y demás. Y yo creo que va siendo hora de que todos nos apliquemos la bajada de la ratio como un objetivo fundamental. No puede una compañera o un compañero de infantil estar de 3 años con 25 alumnos, igual que no puede estar con 25 alumnos un compañero de primero. Si se baja la ratio, posiblemente la educación mejore. Pues con ese mensaje también nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos por estar este ratito con nosotros y por trasladar también todas esas experiencias y también conocimientos a nuestros espectadores. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos una noche más. Nos despedimos. La educación ha sido el tema de esta tertulia y seguiremos buscando otros temas para el próximo martes. Muy buenas noches.